Bienvenidos jóvenes una vez más a la clase de matemáticas de séptimo grado. Les saluda la profesora Dunia Guevara. Continuaremos con el contenido 3 que lleva por nombre propiedad asociativa y conmutativa de la multiplicación. Para ello se nos presenta esta situación donde nos pide que comparemos el resultado de 7 por negativo 9 y negativo 9 por 7. Recordemos que, observemos que cuando tenemos 7 por negativo 9, observen que el 7 no lleva ningún signo antes de él. Si no lo lleva, entonces nosotros estamos sabidos que si no lo lleva, significa que el signo es el signo más. Entonces, cuando veamos un número que no tiene un signo que lo antecede, vamos a saber y estar sabidos de que el signo que lleva ese número es el signo más, en caso de que no lo tenga, como en este caso, ¿verdad? 7. Si solo aparece 7, entonces significa que es positivo 7. Daremos solución entonces a este resultado. Nos están pidiendo que comparemos el resultado de 7 por negativo 9 y el resultado de negativo 9 por 7. Para ello, entonces, vamos a desarrollar ambas expresiones por separados. Primero, vamos a resolver 7 por negativo 9. Veamos que tenemos una multiplicación de dos números con diferentes signos. Quiero que notemos, ¿sí?, que el 7, como no tiene signo, lo vamos a deducir que es el signo más, o el signo positivo. Y veamos que tenemos a 9, negativo 9, que el signo que tiene es menos. Vemos entonces que ambos números tienen diferentes signos. El 7 positivo y negativo 9 es negativo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos multiplicando dos números con diferentes signos, la respuesta va a ser negativa, ¿sí? Entonces escribimos el signo menos y multiplicamos los valores absolutos, es decir, 7 por 9, quedándonos entonces de esta forma, menos 7 por 9, o negativo 7 por 9. Luego, hacemos esa multiplicación de 7 por 9, quedándonos entonces la respuesta como negativo 63. Pasamos ahora a desarrollar la otra expresión, que es negativo 9 por 7. Notemos que el primer número que aparece es negativo 9 y tiene un signo menos. Luego aparece el número 7, ¿sí? Y este número 7, al igual que en el anterior, ven que no tiene signo. Si no lo tiene, entonces nosotros lo deducimos que es el signo más. Entonces lo voy a escribir por aquí. Es el signo más. Entonces nos quedaría negativo 9 por más 7. Como tenemos un producto, una multiplicación de dos números con diferentes signos, la respuesta va a ser negativa. Y luego multiplicamos sus valores absolutos, 9 por 7, quedándonos de esta forma. Y 9 por 7 es igual a 63. Por lo tanto, la respuesta nos queda negativo 63. ¿A qué llegamos con esto? Pues quiero que noten que las respuestas de ambos procedimientos es la misma. Negativo 63 y aquí también negativo 63. ¿Qué pasa entonces? Ya hemos comparado el resultado de 7 por negativo 9 y el resultado de negativo 9 por 7. Y llegamos a que es el mismo, ¿sí? Es el mismo resultado. Entonces, en conclusión, notamos aquí que 7 por negativo 9 va a ser igual
al resultado de multiplicar negativo 9 por 7. Aquí nosotros, eso nos va a ayudar más adelante para hacer multiplicaciones a nuestra conveniencia. Bien, ahora vamos a comparar el resultado de este producto, del producto de tres números, negativo 8 por 2 por negativo 3 y negativo 8 por 2 por negativo 3. Como en el caso anterior, vamos a darle solución y para ello vamos a empezar a desarrollar una de las expresiones y las vamos a hacer por separado, ¿verdad? Ambas se desarrollan por separado. Entonces, tenemos la primera parte, negativo 8 por 2 por negativo 3. Esto es igual a ¿qué? Lo primero que vamos a trabajar es esto que está dentro de los corchetes, ¿sí? Vamos a trabajar el producto de negativo 8 por 2. Escribimos entonces esta multiplicación. Noten que aquí el negativo 8 tiene el signo menos o negativo y el 2 no lo tiene, no tiene ningún signo. Como no tiene ningún signo, entonces ya habíamos dicho que asumimos o decimos que ese signo es más. Por lo tanto, tenemos una multiplicación de dos números con diferentes signos. Nos queda entonces expresada esa multiplicación como, recuerden que menos por más es menos, menos 8 por 2 por negativo 3. Luego trabajamos lo que está aquí dentro del paréntesis, 8 por 2. El signo simplemente lo copiamos, nos quedaría entonces 8 por 2, 16. Negativo 16 por negativo 3. Ahora tenemos una multiplicación de dos números con el mismo signo. Cuando tenemos la multiplicación de dos números con el mismo signo, la respuesta va a ser positiva. Menos por menos igual a más. Y luego multiplicamos 16 por 3, quedándonos entonces de esta forma, miren. Es decir, multiplicamos los valores absolutos de esos números más 16 por 3. Y eso es igual a 48. Una vez desarrollamos la primera expresión, seguimos o damos el siguiente paso, que es desarrollar la segunda expresión. Negativo 8 por 2 por negativo 3. Noten que la expresión que está entre corchetes es ahora los dos últimos. Por lo tanto, vamos a trabajar primero esto. El negativo 8 simplemente lo vamos a copiar tal como está. Nos quedaría entonces negativo 8 por 2 por negativo 3. ¿Qué pasa con esto? Tenemos una multiplicación de un número positivo por un número negativo. Y más por menos es igual a menos. Entonces nos quedaría menos 2 por 3, así, de esta forma. O negativo 2 por 3, ¿sí? Ahora desarrollamos este producto. 2 por 3, eso es igual a 6. Nos queda entonces negativo 8 por negativo 6. Tenemos ahora la multiplicación de dos números con igual signo. Menos por menos es igual a más. Por lo tanto, la respuesta va a ser positiva, más. Y multiplicamos 8 por 6. Y eso pues es igual a 48. Por lo tanto, tenemos que el resultado de esa segunda expresión es igual a 48. ¿Qué concluimos con esto? Pues que si nosotros tomamos, si hay una multiplicación de tres números y tomamos los primeros dos, lo desarrollamos y luego lo multiplicamos por el tercero, o tomamos los dos últimos, los multiplicamos y luego lo multiplicamos por el primero, siempre llegamos a la misma respuesta. Quiero que noten que
a la respuesta que llegamos es la misma en ambos casos, ¿verdad? Miren, 48 si tomamos los dos primeros números y 48 si tomamos los dos últimos. Con esto entonces tenemos esta famosa propiedad, que es la propiedad conmutativa de la multiplicación, que esta se refiere al primer ejemplo. Si tenemos 7 por negativo 9, es lo mismo que tengamos negativo 9 por 7. ¿Por qué? Porque ya notamos que el total o la respuesta a la que llegamos es la misma. Entonces, esa es la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa de la multiplicación nos dice que la multiplicación de dos números A y B no resulta afectada si se hace en orden diferente. Es decir, A por B o B por A. Y la propiedad asociativa de la multiplicación nos dice que la multiplicación de tres números, como en el ejercicio 2 o en el segundo ejercicio, tenemos tres números A, B y C, no se afecta si se multiplican dos cualesquiera de ellos y el resultado se multiplica al número restante. Es decir, A por B por C o A por B por C. En este caso, se toman los dos primeros y el resultado se multiplica por el tercero. En este caso, en el segundo caso, tenemos que se toman los dos últimos y a ese resultado se multiplica por el primero. Y notamos que estas dos propiedades, pues, sí que son aplicables y sí son ciertas porque ya vimos un ejemplo para cada uno de ellos y llegamos a la misma respuesta, ¿verdad? Entonces, la primera es la propiedad conmutativa y la segunda, la propiedad asociativa. Ahora notemos que se nos presenta otro ejercicio donde nos dice que efectuemos negativo 5 por 9 por negativo 2, utilizando la propiedad asociativa. ¿Cuál es la propiedad asociativa? Pues la que vemos en este recuadro, la segunda, que nos dice que si tomamos los dos primeros números y los multiplicamos por el tercero, nos va a dar lo mismo que si tomamos los dos últimos números, y los multiplicamos por el primero. Entonces vamos a ver si realmente se cumple esta propiedad. En este caso, negativo 5 por 9 por negativo 2. Lo vamos a empezar a desarrollar entonces, quedándonos de esta forma. Vamos a trabajar primero si tomamos los dos primeros, si asociamos los dos primeros números, es decir, negativo 5 por 9. Y el resultado lo multiplicamos por negativo 2. Tenemos entonces negativo 5 por 9. Notemos que aquí tenemos dos números, uno con signo negativo y el otro como no tiene signo, eso significa que es un signo positivo. Tenemos la multiplicación de dos números con signos diferentes. ¿Qué se hace en este caso entonces? Menos por más, eso es igual a menos. La respuesta va a ser negativa y se multiplica 5 por 9, quedándonos entonces de esta forma, negativo 5 por 9 por negativo 2. El siguiente paso es desarrollar este producto, 5 por 9, y eso es igual a 45, por lo tanto nos queda negativo 45. Seguimos entonces multiplicando ya estos dos números que nos han quedado, que es negativo 45 por negativo 2. Tenemos la multiplicación de dos números con igual signo. En este caso, ambos son negativos. Entonces, menos por menos, eso es igual a más. Y 45 por 2, eso es igual a 90. Por lo tanto, la respuesta nos queda positivo 90. Ahora, recuerden que en este caso asociamos los dos primeros. Para el siguiente, entonces, vamos a asociar los dos segundos. Los dos últimos. Los dos últimos. Vamos a asociar 9 por negativo 2.
Nos queda entonces de esta manera expresado. Negativo 5 por 9 por negativo 2. El siguiente paso entonces es desarrollar la multiplicación de los dos números que hemos asociado o que hemos encerrado entre corchetes, que es 9 por negativo 2. Notemos que esos números son o tienen diferentes signos. El 9, como no vemos un signo ahí, nosotros sabemos que es el signo más o el signo positivo. Por lo tanto, sería positivo 9 por negativo 2. Tenemos la multiplicación de dos números con diferentes signos. Cuando tenemos la multiplicación de dos números con diferentes signos, la respuesta es negativa. Por lo tanto, nos quedaría expresado negativo 5 por menos el valor absoluto de 9 por el valor absoluto de 2, que es 9 por 2, quedándonos de esta forma entonces. Siguiente paso es desarrollar lo que está dentro del paréntesis. 9 por 2 es igual a 18. Nos queda entonces negativo 5 por negativo 18, ¿sí? 9 por 2, 18. Siguiente paso, multiplicamos los dos números que están ahí expresados, negativo 5 por negativo 18. Como ambos números son o tienen el mismo signo, la respuesta va a ser positiva. Y multiplicamos entonces 5 por 18. Luego, trabajamos solamente con el producto de 5 por 18. Y la respuesta ya sabemos que va a ser positiva. Entonces, 5 por 18 es igual a 90. Aquí concluimos entonces que ven que si nosotros utilizamos la propiedad asociativa, siempre llegamos a la misma respuesta, ya sea si asociamos los dos primeros o los dos últimos. Bien, continuamos entonces ahora con el siguiente contenido, que son operaciones combinadas. Las siguientes operaciones: 7 por 1 más 2 más 48 entre 6. Vamos para dar la solución a esta operación. Notemos que está el signo por, que hay signo más, que hay signo entre. Entonces, el primer paso que hacemos es desarrollar lo que está adentro del paréntesis, que es 1 más 2. 1 más 2 es igual a 3. Nos queda entonces 7 por, el resultado que nos da aquí es 3. 7 por 3 más 48 entre 6. Siguiente paso que hacemos es ver qué operaciones son las que hay. Notemos que hay una multiplicación, una suma y una división. Entonces, las que se resuelven primero son las del signo por y entre, en el orden en que se encuentren, de izquierda a derecha. Es decir, en este caso tenemos una multiplicación y una división. ¿Cuál se encuentra primero? Notemos que la primera que se encuentra es la multiplicación. Por lo tanto, desarrollamos primero esa multiplicación de 7 por 3. Y luego desarrollamos la división 48 entre 6. Quedándonos entonces de la siguiente forma. 21 más 8. Luego tenemos ya lo que hacemos acá, pues era efectuar la multiplicación, la división, y notemos que hemos llegado a una suma. Entonces lo que hacemos es simplificar esos términos o hacer esta suma en este caso. Efectuamos la suma. Si en un PO o en un planteamiento operacional aparecen multiplicaciones, divisiones, adiciones, que significan suma, y sustracciones, que son las restas, se calculan primero las multiplicaciones y las divisiones. La primera que aparezca de izquierda a derecha, era lo que les comentaba. Y luego las adiciones y las sustracciones, lo mismo. Estas las vamos a ir desarrollando las primeras que aparezcan de izquierda a derecha.
Un dato importante es que cuando hayan paréntesis, se calcula primero lo que está en paréntesis, como lo que hicimos en este caso, de sumar primero 1 más 2, porque es lo que está encerrado entre paréntesis. El siguiente contenido es la aplicación de números positivos y negativos. Hay situaciones de la vida cotidiana en donde nosotros podemos aplicar los números positivos y negativos, como por ejemplo este que se nos muestra. Nos dice que la cantidad de personas que se permiten en un elevador se calcula suponiendo que el peso de una persona es 70 kilogramos. Averigüe si en un elevador con capacidad para 8 personas pueden entrar 8 personas cuyos pesos son los siguientes. Notemos que tenemos la primera persona 78 kilogramos, la siguiente persona 65 kilogramos, 67 kilogramos, 58 kilogramos, 70 kilogramos, 72 kilogramos, 64 kilogramos y 83 kilogramos. Leyendo detenidamente este problema, se han obtenido los siguientes datos. 8 kilogramos, negativo 5 kilogramos, negativo 3 kilogramos, negativo 12, 0, 2 kilogramos, negativo 6 y 13 kilogramos. ¿De dónde salen estos números o de dónde se obtienen? Porque al inicio se nos están dando los pesos de las personas, pero vemos que luego aparecen otros números que no son los pesos de las personas. ¿Qué pasa entonces? Quiero que nos fijemos en el primer peso, que es 78 kilogramos. Y aquí tenemos el primer dato, que es 8 kilogramos. Pues para hacer esto, nos basamos en el peso que se supone que el elevador de las personas que el elevador puede, el peso de las personas que el elevador puede soportar. ¿Cómo así? Se supone que el peso promedio de las personas es 70 kilogramos. Entonces, veamos que el de la primera persona aquí es 78. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuánto se ha pasado después de los 70 kilogramos? Se han pasado 8 kilogramos, ¿sí? Entonces, es de ahí de donde sale el dato, o de donde sale ese número 8, de que se han pasado 8 unidades de kilogramo, o se han pasado 8 kilogramos del peso de la primera persona, ¿verdad? Veamos el siguiente. 70 es el peso promedio, pero la segunda persona pesa 65. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está por debajo de 70 o por encima de 70? Notemos que está por debajo. Y si recordamos al inicio de las clases, cuando nosotros mirábamos las situaciones bajo cero, bajo el punto de referencia, esos números los tomábamos como negativos. Entonces, este es un caso. 65 kilogramos está por debajo de 70. ¿Cuántas unidades? Pues está 5 unidades antes de 70. Es de ahí de donde sale el negativo 5. Ahora 67. Veamos, ¿está por debajo o sobre 70? Está por debajo. ¿Cuántas unidades? Entonces restamos 70 menos 67, 3. Está 3 kilogramos bajo el peso promedio. Significa que lo vamos a representar con negativo 3. El siguiente, 58 kilogramos. Una vez más, pregunto, 58 está por debajo o sobre el peso promedio. Claro está que está por debajo. ¿Cuántas unidades? Pues restamos 70 menos 58. Tenemos un resultado entonces de 12. Negativo 12. ¿Por qué negativo 12? Porque se encuentra debajo del peso promedio, que es 70. Ahora, la siguiente persona pesa 70 kilogramos y el peso promedio es 70. Como no está ni debajo ni por encima, entonces el dato es 0 kilogramos. La siguiente es 72. ¿Cómo está este peso en relación al peso promedio? Está
por encima. ¿Cuántas unidades? Pues 2 kilogramos. Siguiente, 64. ¿Está por debajo o por encima? Está por debajo. ¿Cuántas unidades? 6 unidades. Y como está por debajo, entonces lo representamos con negativo 6. Y el último, que es 83 kilogramos, está por encima del peso promedio. ¿Cuántas unidades? Está por encima 13 unidades. Por lo tanto, se representa con el número 13. ¿Qué pasa ahora entonces? Vamos a realizar una suma de todos estos números que tenemos aquí, quedándonos entonces de esta manera. 8 más menos 5 más menos 3 más menos 12 más 0 más 2 más menos 6 más 13. Si nosotros realizamos esta suma, nos queda entonces como respuesta negativo 3. Ahora, negativo 3, ¿qué? Este negativo 3 lo tenemos con respecto a las unidades, al peso promedio, negativo 3. Ahora, el negativo 3, ¿qué significa para mí? ¿Que está por debajo o por encima? Que está por debajo, es decir, que no alcanza todavía el 70 kilogramos. Ok, y entonces, ¿qué pasa con el elevador? El elevador permite que el peso de las personas sea 70 kilogramos. Pero vemos que si es negativo 3, significa que está por debajo del 70. Es decir, que no logra el 70. Y si son 3 unidades, sería 67 kilogramos. Por lo tanto, entonces, este elevador no llega al límite, ¿verdad? Y está 3 kilogramos menos que el límite, que es 70. Por lo tanto, sí se pueden o sí pueden entrar todas estas 8 personas en el elevador. ¿Por qué? Porque ellas ya juntas no alcanzan el límite. Entonces, por lo tanto, sí pueden utilizar el elevador. Bien, entonces ahora pasamos a lo que es la asignación para esta semana, que consiste en desarrollar de forma clara y ordenada los ejercicios en su cuaderno de la asignación número 4. Pasamos entonces ahora a ver la asignación número 4. ¿En qué consiste? El primero, vamos a efectuar las siguientes operaciones empleando la propiedad asociativa. Así como aparece aquí, lo vamos a ir desarrollando. Vamos a desarrollar un inciso de cada uno de los ejercicios expuestos. Entonces, comencemos con el primero. Vamos a desarrollar negativo 6 por negativo 6 por negativo 3 por 2. ¿Qué vamos a hacer primero? Veamos que ahí ya están asociados un par de números. ¿Y quiénes son esos números que están asociados? Pues notamos que es negativo 3 con 2. Esa multiplicación de negativo 3 por 2. Notamos que ya están asociados. Entonces vamos a desarrollar primero esta multiplicación, negativo 3 por 2. El negativo 6 simplemente lo copiamos. Negativo 6 por... Ahora, tenemos la multiplicación de negativo 3 por 2. El negativo, este tiene signo menos. Este, como no tiene signo, asumimos que es un signo más. Por lo tanto, menos por más, eso es igual a menos. Escribimos el signo menos y entre paréntesis escribimos la multiplicación de los valores absolutos, es decir, 3 por 2, en este caso. Siguiente paso, desarrollamos lo que está adentro del paréntesis de la multiplicación de 3 por 2. Quedándonos entonces 3 por 2 igual a 6. Escribimos el signo menos, que es el que está aquí,
y 3 por 2, que es igual a 6. Por lo tanto, nos queda de esta forma. Ahora, tenemos la multiplicación de dos números con igual signo. Eso significa que la respuesta va a ser positiva. ¿Por qué? Porque menos por menos es igual a más. Y entre paréntesis multiplicamos los valores absolutos de esos números, que es 6 por 6. Y 6 por 6 es igual a 36. La respuesta entonces nos queda igual a positivo 36. Positivo 36. De esta manera entonces hemos desarrollado una parte de la primera, del primer ejercicio. Ahora, ¿qué hacemos? En este caso, como están asociados los dos últimos, ahora vamos a trabajar asociando los dos primeros. Entonces me quedaría de esta forma, miren. Negativo 6 por negativo 3. ¿Cómo los asocio? Pues utilizando, en este caso, corchetes, ¿sí? Negativo 6 por negativo 3 por 2. Miren, en este caso estamos asociando o uniendo o juntando, por decirlo así, los dos primeros términos o los dos primeros factores, que son negativo 6 por negativo 3. Tenemos la multiplicación de dos números con igual signo. Menos por menos, eso es igual a más. Por lo tanto, escribo el signo más y entre paréntesis el valor absoluto de esos números. La multiplicación de los valores absolutos, teniendo entonces 6 por 3. Y el por 2 lo copiamos. Desarrollamos lo que está dentro del paréntesis. 6 por 3, 18. Más 18 o positivo 18. Positivo 18. Tenemos entonces ahora positivo 18 por 2. Notemos aquí que tenemos la multiplicación de dos números positivos. Cuando el signo no aparece, eso significa que el signo es más. Entonces, la respuesta, tenemos dos signos positivos. Más por más, eso es igual a más. Y 18 por 2, eso es igual a 36. Notando una vez más que si nosotros aplicamos la propiedad asociativa, llegamos pues a la misma respuesta. Ese sería entonces el primer ejercicio. Ahora trabajamos con el ejercicio número 2, que nos dice que efectuemos las siguientes operaciones. Notemos que lo que aquí está es una operación combinada. ¿Por qué? Porque aparece signo entre, signo por, signo menos, signo por. Si nos acordamos de las reglas de cómo debíamos de desarrollarlo, una de las reglas es que si hay paréntesis, vamos a trabajar primero lo que está dentro del paréntesis. Entonces, en este caso tenemos 12 entre 3 y eso es igual a 4. Por lo tanto, escribimos la respuesta, 4, y luego escribimos lo demás, 4 por 4 menos 2 por 6. Otra de las reglas nos decía que si hay multiplicaciones y divisiones, vamos a desarrollar esas multiplicaciones y divisiones en el orden que aparezcan de izquierda a derecha. Entonces notemos que aquí nos aparece una multiplicación que es 4 por 4 y aquí negativo 2 por 6. Desarrollamos esa multiplicación. 4 por 4 igual a 16. Luego escribimos el signo menos, menos 2 por 6, eso es igual a 12. Teniendo entonces 16 menos 12. Lo que nos queda aquí planteado es una resta. Entonces, por último, trabajamos con las sumas y las restas. Pero como en este caso solo hay una resta, pues restamos 16 menos 12, eso es igual a 4. Llegando así a la respuesta para esa operación que se nos ha presentado. Ahora pasemos a resolver el primer inciso del ejercicio número 3, que nos pide que resuelva esos problemas aplicando las operaciones con números positivos y negativos.
En este caso, no lo voy a desarrollar por completo, solamente vamos a dejar expresados cuáles van a ser los números que se concluyen. Nos dice que en una caja donde se colocan manzanas se toma 150 gramos como el peso medio de ellas. Si se tienen los siguientes pesos de las manzanas, 146 gramos, 153, 157, 148, 144 y 155 gramos, respectivamente, se podrán colocar en la caja las 6 manzanas. Entonces vamos a anotarlo. ¿Cómo? Vamos a ver qué números se deducen y luego ustedes van a hacer la operación, así como en el ejemplo que yo di. Recordemos que aquí está el número que nos están dando como peso medio o como el punto medio, ¿sí? O el punto de referencia, por decirlo así, que es 150. Entonces nos vamos a ir fijando en cada uno de ellos de los pesos de las manzanas para ver si están por debajo o por encima del peso promedio. Y dependiendo de eso vamos a ir escribiendo los números que pues corresponden. En el primer caso tenemos 146. ¿Está por debajo o por encima? Claramente está que está por debajo y está 4 unidades. Entonces lo vamos a escribir como negativo 4. Negativo 4 gramos. Siguiente, 153. ¿Está por debajo o por encima? Está por encima, entonces escribimos positivo 3 gramos. Luego tenemos 157. ¿Está por debajo o por encima? Está por encima. ¿Y cuántas unidades? Pues están 7 unidades por encima. Entonces escribimos 7 gramos. Luego tenemos 148. ¿Está por encima o está por debajo? Está por debajo y está 2 unidades por debajo de 150. Entonces escribimos el negativo 2 gramos. Luego tenemos 144, que está por debajo de 150 y está 6 unidades por debajo, entonces escribimos negativo 6 gramos. Y por último, 155 gramos. ¿Está por debajo o por encima? Está por encima y está 5 unidades por encima. Tenemos entonces positivo 5. ¿Cuál es su trabajo entonces ahora? Lo que van a hacer es un PO. ¿Y qué van a hacer en este PO? Pues lo que van a hacer es sumar esos números que hemos encontrado. Negativo 4, más 3, más 7, más negativo 2, más negativo 6, más 5. Luego, si el resultado nos da por debajo, si nos da bajo 0, entonces eso significa que el peso es menos de lo indicado. Y si nos da más, pues el peso es más de lo indicado. Luego ustedes van a poder deducir si se pueden colocar las 6 manzanas o no. Si da menos de 0, significa que sí. Es decir, si da un número negativo, significa que sí. Si da un número positivo, significa que no. Entonces, ustedes deben de realizar esa suma para ver si se podrán colocar las 6 manzanas o no. Y el mismo procedimiento van a hacer para el inciso B. Esto es todo de mi parte. Espero se haya comprendido. Cualquier duda, cualquier consulta, yo estoy a la orden. Éxitos, muchachos, en esta tarea. Nos vemos el siguiente fin de semana.